Un gran saludo a todos, espero que estén muy bien. Hoy les quiero dar la excelente noticia de que la Nueva Enciclopedia ha suscrito un acuerdo con Linguana, empresa del fundador de Payoneer, para producir y divulgar los contenidos de este canal doblados al inglés, al portugués, al alemán, al ruso y a otros idiomas. Esto por supuesto representa un gran avance para que este canal que hemos sacado adelante con tanto esfuerzo pues siga creciendo, siga llegando a nuevas fronteras, siga llegando a nuevos públicos y todo posible solamente gracias al apoyo de ustedes, nuestros suscriptores. Y lo mejor de todo es que ya está disponible el canal de la Nueva Enciclopedia en inglés y el canal de la Nueva Enciclopedia en portugués. Para todos los que alguna vez han preguntado cómo ayudar a este proyecto, pues muy sencillo, les pido de corazón que se dediquen un minuto de su tiempo a meterse en ambos canales que pueden conseguir aquí abajo en la descripción o aquí arriba en la pantalla y bueno, que se suscriban, que dejen sus comentarios, que le den me gusta y sobre todo que vean el nivel de calidad que tienen ambos proyectos. Así que sin más nada que agregar por hoy, Dios mediante seguiremos creciendo y empecemos con el video de hoy. Entre los calurosos debates y estudios sobre la historia de la península española en el siglo XX, suele pasar a un segundo plano uno de los periodos más importantes e interesantes de la Europa de entreguerras. Desde sus jóvenes victorias en las guerras de Marruecos, la vida del general Miguel Primo de Rivera fue una marcada por la filosofía militar. Filosofía que impregnaría los 7 años en los que gobernó a España con puño de hierro desde 1923 a 1930. Tras décadas de convulsiones y decadencia de la nación española, el régimen primo riverista significó una etapa de importante expansión económica, obras públicas, restablecimiento de la estabilidad política y de la paz social. Uno de los primeros también en ensayar un modelo corporativista y proteccionista que buscaba una alternativa al socialismo y al liberalismo. También fue pionero en políticas dirigidas a los sectores más empobrecidos y en el levantamiento de un sistema educativo público e igualitario para todos los españoles. Tampoco estuvo exento su régimen de intrigas, de intentos de golpe y de conspiraciones que dieron al traste con su gobierno, abriendo paso a la Segunda República Española, pocos años antes de la turbulenta Guerra Civil. Quédense hasta el final del video para conocer esta fascinante historia. Les habla Reinaldo Carrillo y esto es la Nueva Enciclopedia. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja nace el 8 de enero de 1870 en Jerez de la Frontera, importante ciudad de la histórica provincia de Cádiz. Fueron sus padres Miguel Primo de Rivera y Sobremonte e Inés Orbaneja y Pérez de Grandallana. Tenía 2 abolengos considerables, el de su padre, la vocación a la milicia que venía de generación en generación desde hace un siglo, y el de su madre de espíritu hidalgo y con experiencia en las cortes de la monarquía española. Miguel vive la mayor parte de su infancia de forma holgada por los oficios de sus padres. Para 1882 se traslada a Madrid para terminar los estudios de bachillerato y allí mismo entra con apenas 14 años a la Academia General Militar, institución en la que se siente como su natal casa jerezana de católicas y estrictas costumbres. Sale de la academia a los 18 años con el grado de alférez de infantería y casi de inmediato inicia su carrera en el ejército y en el campo de batalla. Para 1890 el joven Miguel es ascendido a teniente y enviado a la Primera Guerra del Rif, en la que los españoles se enfrentaban a las tribus bereberes que rodeaban las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, ubicadas en el norte de África. Su primer gran debut como militar lo hace los días 27, 28 y 29 de octubre de 1893, en la toma de la fortaleza de Cabrerizas Altas, en la que logra revertir una inminente derrota tras la muerte de su superior militar. Al completarse exitosamente la toma de la fortaleza, Miguel recibe la Cruz Laureada de San Fernando y es ascendido a capitán. Pero ahí no terminan las proezas del joven andaluz. Para 1895 es enviado a Cuba para servir a su país en la Guerra de Independencia de la isla, donde Miguel vuelve a destacar en diversos combates y termina siendo ascendido a comandante en diciembre de ese mismo año. Luego de diversos combates en la isla en los que siguió destacando por la excelencia de sus oficios, para agosto de 1896 es enviado a la distante y también agitada Filipinas, donde es nombrado teniente coronel en junio de 1897.
No obstante, en Filipinas no solo se desempeñaría como militar, sino también como diplomático, dando los primeros pasos en el mundo de la política y de las negociaciones. Durante su estadía en Filipinas, gestiona la rendición de los insurrectos, la recolección de las partidas de las armas y la conducción a Hong Kong de los cabecillas filipinos rebeldes que querían separarse de la corona española. Todas tareas que desempeñó con cabal éxito. Por la excelencia en sus servicios, es nombrado coronel y regresa a España el 14 de mayo de 1898. El año 98 fue fatídico para España al perder sus últimas posesiones ultramarinas, y así lo percibió Miguel, cuya juventud en el ejército coincidió con los años finales del Imperio Español y el quiebre de la autoestima de la Grande España, que había conquistado y evangelizado un continente entero hace solo 4 siglos. Para comprender el gobierno de Primo de Rivera es necesario ubicarnos en esta España. Luego de sus siglos dorados, a partir del siglo XIX, empiezan las guerras de independencia en los territorios ultramarinos, que terminan separándose la mayoría de ellos de la corona española. Igualmente, la monarquía tradicional y el típico estilo de vida español empiezan a cambiar y trastocarse frente al influjo de las ideas de la Revolución Francesa. La lucha entre monárquicos y liberales sería una constante en este siglo, dando paso a una monarquía constitucional donde el rey tenía cada vez menos poder, bajo un modelo cada vez más liberal, con sufragio universal, partidos políticos en la vida pública y proliferación de grupos republicanos y socialistas que querían acabar con la monarquía por completo. Desde 1874, el reinado de Alfonso XII se manejaría bajo estos principios, época en la que nacería Primo de Rivera. Para finales de siglo, España pierde sus últimas posesiones imperiales, sumado a lo que varios percibían como un largo proceso de decadencia de la nación y de convulsión interna. Con ello surge la variopinta corriente de los regeneracionistas, que buscaban ponerle remedio a esta situación. A su vez empieza una mayor participación del ejército en la vida política, pues se consideraban como los verdaderos intérpretes del interés nacional frente a los intereses parciales partidistas. Volviendo a nuestro protagonista, el nuevo siglo recibe a esta España y a Miguel Primo de Rivera como jefe del batallón de cazadores de Alba número 8, que bajo las órdenes suyas debe garantizar el orden público en la ciudad de Barcelona de cara a los crecientes disturbios obreros de noviembre de 1901. Ganaban fuerza en el país variadas agrupaciones de corte marxista, anarquista y sindicalista. Para 1901, Miguel da un nuevo paso en su vida, contrayendo nupcias con Casilda Sáenz de Heredia, castellana de familia cortesana y con quien tendría 6 hijos: Miguel, María del Carmen, Ángela, María del Pilar, Fernando y José Antonio. Este último tendría una importancia capital en la política española en los años venideros como fundador del partido La Falange Española. Para el año siguiente, el 17 de mayo de 1902, el príncipe Alfonso XIII, hijo del tempranamente fallecido rey Alfonso XII, cumple la mayoría de edad y asume las funciones constitucionales de jefe de Estado. El joven monarca fue inicialmente recibido con gran entusiasmo por las poblaciones de España, pero al poco tiempo inician los problemas en la política nacional. Para abril de 1907 se realizan elecciones generales en las que resulta electo el conservador Antonio Mauras para la presidencia del Consejo de Ministros, que vendría siendo el cargo político más importante al lado del rey. Mauras intentaría realizar muchos programas y proyectos para llevar a cabo la regeneración que España necesitaba. Amén de esta idea surge la Ley de Administración Local, la Ley de Escuadra y la Ley contra el Terrorismo, a raíz de que diversos grupos revolucionarios intensificaban sus actividades, entre ellas actividades violentas, en distintas partes del país. Pero a pesar del entusiasmo regeneracionista de Mauras y don Alfonso, estallan nuevos problemas en España. Inicia una nueva guerra de Marruecos que obliga al personal militar de Barcelona a retirarse en gran medida. Las fuerzas revolucionarias aprovechan esta situación para llevar a cabo la llamada Semana Trágica de 1909. Toda una semana de huelgas, tiroteos y enfrentamientos violentos entre varias facciones de la izquierda y el gobierno. Al inicio de la Guerra de Marruecos, en noviembre de 1908, Miguel Primo de Rivera había sido ascendido a coronel y ayudante del ministro de Guerra, su tío Fernando Primo de Rivera. Para julio de 1909 es llamado a Melilla, en Noráfrica, para alternar entre el mando de operaciones militares, resaltando su victorioso asalto en el monte Gurugú, y en otros aspectos formales del ejército, como la asignación de recompensas a los soldados.
Para septiembre de 1911 resulta herido en combate y es evacuado hacia la península, pero su espíritu combativo y su reciente nombramiento como general de brigada hacen que vuelva al Marruecos español en 1913. Por sus excelentes servicios en las operaciones que libra, es ascendido a finales de dicho año a general de división. Miguel Primo de Rivera, de 43 años de edad para entonces, empieza a desligarse un poco de su larga actuación militar, para empezar a actuar desde la política. Algo lo llama a dejar el fusil para disparar con la pluma y con la diplomacia. A este efecto se le nombra gobernador militar de Cádiz en 1915 y recibe las misiones diplomáticas de Francia e Inglaterra que visitaban sus posiciones al norte de África. En Cádiz, Miguel se unirá al grupo de los llamados abandonistas, un puñado de jefes militares de Marruecos y la península que abogaban por que se abandonaran las operaciones militares en África. Por su postura abandonista, termina siendo separado de Cádiz y enviado a Madrid, donde será el general de la primera división en la ciudad de 1919 a 1920. En 1921 pasa a Valencia con el cargo de capitán general de la provincia, donde destaca su habilidad para mantener el orden público durante las oleadas de protestas. Para el 15 de marzo de 1922 es nuevamente ascendido de cargo, como muchas veces a lo largo de sus 50 años de trayectoria. Pero ni el mismo Miguel sabría que el nombramiento que iba a recibir cambiaría drásticamente su vida y la de España. El nuevo cargo en cuestión sería el de capitán general de la provincia de Cataluña, que es a la sazón de la época la región más industrializada y más poblada de la península, siendo el punto geográfico clave para los grandes cambios políticos de la nación. Desde los años en que Miguel combatía en Marruecos a finales del siglo XIX hasta 1922, suceden cuantiosos cambios en la política nacional. Este periodo de la historia de España se caracteriza por su grado de inestabilidad política, el nacimiento de los movimientos separatistas, la multiplicación de los sindicatos marxistas y la proliferación de grupos obreros armados y de otra índole. Sin embargo, la misma inestabilidad que imperaba en las masas, imperaba en los hombres de gobierno. De 1912 a 1922 se cuentan cerca de 12 hombres que ostentaron el cargo de presidente del Consejo de Ministros. El común denominador de ellos no pasaba del año en el poder y lo dejaba solo para entregárselo a alguno que ya lo había ostentado antes. Este sería el caso de Segismundo Monet, Manuel García Prieto, Eduardo Dato y hasta el mismo Antonio Mauras. Las medidas que estos gobiernos promulgaban terminaban siendo frenadas por huelgas, por atentados y por homicidios. No había un centro de mando en España. Fue el mismo Antonio Mauras quien, cuando asumió en 1918 su antepenúltima presidencia del Consejo, exclamó: «Vamos a ver hasta dónde llega esta monserga», solo para dimitir 7 meses después. En marzo de 1921 es asesinado a manos de 3 sindicalistas el entonces presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato. La muerte de Dato suponía el fin de la cuasi estabilidad del gobierno, además de causar más zozobra nacional. Gobierno que ahora sucumbe cada vez más frente a la violencia y las crisis económicas. Y por si fuera poco, en medio de la inestabilidad de la política, el caudillo marroquí Abd el-Krim reabre hostilidades en el Marruecos español y se produce el llamado desastre de Anual, en el que las tropas españolas fueron aplastantemente derrotadas por las cabilas rifeñas, resultando en aproximadamente 10.000 muertes y casi 400 capturados del lado español. En medio de tan pesada situación general, España clamaba por un hombre que pusiera fin a la zozobra y al caos político, en una nación percibida por no pocos en estado de decadencia. A su vez existía la denuncia en España, en pleno auge del capitalismo, de crecientes grupos empresariales y burgueses que cometían diversos actos de explotación laboral y de abuso contra los trabajadores. Estos a su vez generaban la reacción, que eran grupos violentos, anarquistas, izquierdistas y de otra índole, que causaban caos y zozobra. Se pedía a alguien que pusiese fin a todo esto y que consolidara en una sola palabra la paz social que muchos anhelaban. Para el 7 de diciembre de 1922 asume la presidencia del Consejo el liberal Manuel García Prieto. Fue muy poco lo que García Prieto pudo hacer para contener la ola de violencia, descontento y anarquía que imperaba en España. Miguel Primo de Rivera, en su larga experiencia en la política y en el ejército, habría determinado en sus propias palabras que existía, abro comillas, la necesidad de intervenir en la política española por procedimientos distintos a los habituales, cierro comillas.
Así lo pensaría durante su tiempo en la Capitanía General de Valencia en 1921 y lo comprobaría de facto en 1922 en Barcelona. En esta misma ciudad crea fuertes conexiones con importantes elementos de la Fuerza Armada y del empresariado, de los cuales obtiene el favor y beneplácito por las políticas que desempeña en Cataluña para la preservación del orden público. En consecuencia de esta pesada atmósfera, 4 importantes generales forman el llamado Cuadrilátero, un grupo militar que sintetizaba el descontento de las Fuerzas Armadas, entre muchas otras cosas, con la situación humillante de la nación española en el protectorado de Marruecos y las actuaciones del gobierno civil. Entre el 4 y el 9 de septiembre de 1923, Primo de Rivera, quien estaba resuelto en que debían producirse cambios en el gobierno, viaja a Madrid y se entrevista con los miembros del Cuadrilátero, quienes por su experiencia, trayectoria y liderazgo en el país lo reconocen como jefe de la conspiración contra Manuel García Prieto. Conspiración que, más que ser un secreto a voces del alto mando militar, era un suceso cuya inminencia era cuestión de tiempo. El propio rey Alfonso XIII, que ya sabía la conspiración en marcha, se retira a su residencia en San Sebastián y pide que se le mantenga informado. El golpe estaba originalmente pautado para el 15 de septiembre, pero se aprovecharon unos disturbios acaecidos en Barcelona para acelerar los preparativos. En la medianoche del 12 al 13 de septiembre, Primo de Rivera declara el estado de guerra en Barcelona y manda al ejército a ocupar los principales edificios de la ciudad. Esta acción la replica en toda Cataluña y publica su manifiesto al país y al ejército, en el que hace un llamamiento contra la anarquía y la inestabilidad política. Durante el día 13 una tensa calma impera en el país, pues ni el resto del ejército ni el propio gobierno se habían mostrado ni a favor ni en contra del golpe. Era una situación bastante pacífica, de la cual se hubiese podido esperar una rápida escalada en la violencia. Para resolver la situación, el rey Alfonso regresa a San Sebastián el día 14 y se entrevista con el presidente García Prieto, quien le exige la congregación de las Cortes y que destituya a los alzados, pero el rey se niega, evidenciando su comodidad con el golpe. Acto seguido, García Prieto dimite y el día 15 el rey le confiere a Miguel Primo de Rivera la presidencia del Consejo de Ministros. Iniciaba así el periodo conocido como la dictadura de Primo de Rivera. En su primera nota pública, Primo de Rivera expresa la finalidad e intención de su nuevo gobierno, abro comillas, salvar a España de los profesionales de la política, sanearla, exigir responsabilidades penales, sentar las bases de un nuevo patriotismo y volver a la normalidad constitucional cuando las condiciones fuesen favorables. Sin una sola bala disparada y sin un solo deceso que lamentar, Primo de Rivera había sido elevado a la máxima magistratura del poder en España. De esta forma, en los próximos años España se suma al fenómeno de distintos países del mundo que ha sido llamado como los felices años 20. Un periodo en España de importante expansión económica, desarrollo de infraestructura, paz social y mayor estabilidad política. La primera etapa del gobierno primorriverista, que va de 1923 a 1925, fue conocida como el Directorio Militar y tuvo por objetivo principal el restablecimiento del orden público, erradicar la corrupción y el caciquismo de la administración pública y atender las precariedades sociales de la población. Con el Directorio Militar son destituidas las autoridades provinciales y locales y reemplazadas por miembros del ejército. A su vez es declarado a nivel nacional el estado de guerra, que suponía la suspensión de varias garantías constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y asociación, entre otras. Otra de las medidas fue la extensión del Somatén, una institución catalana auxiliar de la Guardia Civil en la preservación del orden público a nivel nacional. Con ello se logra acabar casi por completo con el pistolerismo de la época, que era el pan de cada día en las grandes ciudades españolas. También se logra acabar con protestas violentas y con huelgas. Otro de los objetivos del Directorio Militar fue el llamado desguaje del caciquismo, en alusión a la frase expresada por Joaquín Costa a inicios del siglo que describía las redes de corrupción local que existían en la España profunda. A este efecto se crea el Partido Unión Patriótica en septiembre de 1924 para que fungiera como partido único y como extensión de la administración pública a nivel político de las localidades y de las provincias. Primo de Rivera lo define como un partido central, monárquico, templado y serenamente democrático. La existencia de este partido y las mejoras hechas al sistema administrativo logran reducir, mas no acabar, el caciquismo y la corrupción local en la península.
Por otra parte, el gobierno hace una campaña exhaustiva en contra de los separatismos con la promulgación del Estatuto Provincial de 1925, en la que todas las provincias habían quedado a un mismo nivel administrativo, eliminando, por ejemplo, la Mancomunitat de Cataluña. A la par de esto se hace una campaña de difusión de valores patrióticos en los que se proscribe el catalán en varios tipos de actos públicos y se exhorta a la enseñanza del castellano como idioma nacional. Por otra parte, en septiembre de 1925, el caudillo marroquí Abd el-Krim ataca las posesiones francesas al norte de África, haciendo que Francia se una a España para hacerle frente a las tropas del líder rifeño. La operación resultó en un total éxito que quedó grabado entre los logros del directorio militar. Los españoles logran pacificar y retomar el control del protectorado y apresan a Abd el-Krim, quien comparece ante los franceses y es condenado al exilio. Uno de los más destacados militares surgidos de la guerra en Marruecos llevaba el nombre de Francisco Franco, ascendido en ese entonces como el general más joven de Europa. En medio de los continuos éxitos que el directorio militar había conquistado, Primo de Rivera inaugura en diciembre de 1925 la segunda etapa de su gobierno, llamado el Directorio Civil. El argumento de este cambio consistió en devolver una parte de los militares a los cuarteles y poner en su lugar a civiles para garantizar la continuidad del régimen. Esto basado en la idea de que, alcanzada la paz social, armonizada la administración pública y terminado el problema en Marruecos, Primo de Rivera podía perfectamente continuar el gobierno reincorporando a varios civiles. Amén de esta realidad, Primo de Rivera crea en septiembre de 1927 la Asamblea Nacional Consultiva, que cuyo nombre indica era un órgano de debate netamente consultivo sin potestad legislativa, aunque fue uno de los primeros ensayos en Europa de una asamblea corporativista. A esta asamblea serían invitados individuos de distintas ideologías políticas para colaborar con las metas regeneracionistas del régimen y garantizar su continuidad. El directorio civil logra importantes avances en diversas materias. En materia económica, por ejemplo, se crea el Consejo de Economía Nacional con el propósito de proteger la industria española para equilibrar el peso de esta con la competencia extranjera. Al mismo tiempo se crean varias empresas como la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, la Compañía de Teléfonos y la Compañía de Transporte Aéreo Iberia. Como ya dijimos, esta fue una importante época en España de crecimiento económico y además con un importante plan de obras públicas conducido y llevado adelante por Primo de Rivera. A su vez se logra poner freno a la devaluación de la peseta, estabilizándola con respecto a la libra esterlina. Por otra parte, se crean varias plantas de energía hidroeléctrica para llevar energía al campo y se construyen 7.000 kilómetros de carreteras del Circuito Nacional de Carreteras Firmes. En el ámbito educativo, se asignan mayores recursos a la instrucción pública y la construcción de nuevos centros educativos. Esto produjo la reducción del analfabetismo en un 10% y la apertura de 8.000 nuevas escuelas para 300.000 alumnos. Al mismo tiempo, muchos beneficios de los que gozaron las universidades, como la autonomía universitaria y la creación de los patrimonios universitarios, nacieron con Primo de Rivera, quien es considerado como uno de los pioneros del sistema educativo público gratuito e igualitario en España. En materia social, Primo de Rivera hace cuantiosos avances que buscan favorecer y dignificar a los trabajadores. En noviembre de 1926 se crea la Organización Corporativa Nacional que, de la mano con la Unión General de Trabajadores, regularía las condiciones laborales de los trabajadores, uno de los mayores descontentos de la población. En 1928 se elimina el impuesto a las utilidades y en 1929 se elimina la jornada laboral nocturna para las mujeres. Internacionalmente, el gobierno de Primo de Rivera busca hacer valer el derecho de España sobre sus posesiones en África. Al mismo tiempo tiene acercamientos diplomáticos con la Italia de Benito Mussolini, la Santa Sede y varios países hispanoamericanos con los que busca realzar los nexos entre aquellos países y la madre patria. Fue un periodo denominado por algunos, como ya les dijimos, como los felices años 20 en España. Sin embargo, no estuvo exento también de problemas, levantamientos y conspiraciones. Poco a poco, las mismas fuerzas que apoyaron a Primo de Rivera en el 23 empezaron a darle las espaldas. Parte del empresariado veía con malos ojos la intervención del Estado en la economía y su proteccionismo, así como las diversas conquistas sociales alcanzadas en pro de los trabajadores. A su vez, la mayoría del ejército retiró su apoyo a Primo de Rivera por las inmensas contradicciones que existían en los ascensos que él mismo realizaba.
pues no se hacían teniendo en cuenta la antigüedad, sino los méritos de guerra, creando bastante recelo en la oficialidad, que se evidencia en los intentos de golpe de Estado de la Sanjuanada de 1926 y el de enero de 1929. En paralelo a esto, los monarquistas absolutistas rompen con Alfonso XIII y a la par con Primo de Rivera, producto de la sujeción irrestricta de ambos a la Constitución de 1876. Los republicanos, que querían romper con toda la tradición monárquica en España, van ganando también poderoso terreno en estos años. El más apasionado combatiente de las ideas republicanas sería Manuel Azaña, quien cuestionaría todo el republicanismo y sería presidente cuando en muy pocos años fuese abolida la monarquía y se instaurara la Segunda República Española. Por otro lado, los socialistas y los comunistas, que estaban divididos en un primer lugar entre los que aprobaban a Primo de Rivera como Francisco Largo Caballero y los que lo rechazaban como Indalecio Prieto, eventualmente vuelven a unirse en los años finales de la dictadura por motivo del anteproyecto de constitución discutido en la Asamblea Consultiva, que según ellos anulaba más las vías democráticas y perpetuaba el autoritarismo corporativo. A finales de los años 20, que empezaron a ser más frecuentes algunas huelgas y disturbios, conjunto a la Sanjuanada y las protestas contra Primo de Rivera, hacen que éste restablezca duras medidas represivas y de persecución, calentando mucho más la situación antes de apaciguarla. Y de fondo, la crisis financiera del 29 está echando por tierra varios de los avances económicos logrados por Primo de Rivera. La gota que faltaba para derramar el vaso fue la pérdida del apoyo del rey Alfonso XIII. Pues don Alfonso se había vuelto en los últimos años una figura muy pasiva, que muchas veces se conformaba con firmar los decretos que Primo de Rivera aprobaba. Pero más allá de esto, don Alfonso fue testigo de la forma tan precipitada en que Primo de Rivera perdió el apoyo de quienes lo habían elevado a la presidencia anteriormente. Por lo tanto, decide también retirarle su apoyo. En tan pesada atmósfera, abandonado por sus antiguos aliados y más solo que nunca, el general Primo de Rivera experimenta además un agravamiento en su salud, producto de una diabetes que padecía. Por este motivo y frente a todas las conspiraciones en su contra, Primo de Rivera decide más bien presentar su renuncia el 28 de enero de 1930. Curiosamente, el día de su dimisión, se preparaba desde Andalucía un intento de golpe de Estado en el que estaban involucrados importantes figuras del ejército y, según afirman algunas fuentes, hasta el propio Alfonso XIII. No fue necesario el uso de armas o de tanques para deponer a Primo de Rivera. De la misma forma pacífica con la que su beneplácito lo elevó a la presidencia el rey Alfonso XIII, este aceptó la dimisión de Primo de Rivera, partiendo al exilio en Francia, donde muy prontamente moriría a escasas semanas, el 16 de marzo de 1930, por complicaciones de la diabetes que padecía. En Francia sus restos son homenajeados antes de partir a España, pero al llegar a su tierra natal no hay ni un solo cortejo fúnebre, ni una guardia de honor que acompañe al vencedor de Marruecos en su trayecto a su natal Jerez, donde pidió ser enterrado. Uno de sus hijos, José Antonio, se quejaría del mal recibimiento que obtuvo los restos del padre al ser repatriados, y le tocaría defender la memoria de su padre a capa y espada frente a los ataques de la prensa y de los políticos de turno. José Antonio, de corta pero fecunda vida, recibiría de su padre el prestigio alcanzado por él durante su gestión, hecho que sin duda le servirá en su carrera política. Solo un estudio histórico meticuloso, libre de sesgos ideológicos, podrá ubicar en su justa medida las luces y las sombras del general Primo de Rivera, hombre de innegable patriotismo y de excelsa experiencia en varios ramos del saber. El periodo histórico que le tocó afrontar a Primo de Rivera demandaba un hombre de su talla, patriótico, severo y con la idea de materializar en España la regeneración tan ansiada por todos sus contemporáneos. Concluye su gobierno bajo el rechazo de sus connacionales, pero a la postre su periodo quedó fijado como uno de paz en medio de la anarquía, de crecimiento económico en medio del estancamiento y de revitalización patriótica en medio de la llamada decadencia española. Muchas gracias por ver este video, les habló Reinaldo Carrillo y no olviden apoyarnos dejando su comentario, dándole me gusta al video, compartiéndolo con sus conocidos y siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram también llamada La Nueva Enciclopedia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.